Está en el estudio ya conmigo, como todos los miércoles, Gabriel Cuadri, a quien me da mucho gusto saludar. Gabriel, ¿cómo estás? Bien, Leonardo, un gusto estar contigo. ¿Qué novedades tenemos? Pues tres cosas, voy a hacer un comentario un poco de tutti frutti. Tres temas. Tomamos nota, a ver. Redondear un poco la idea que planteé la semana pasada sobre el tema de Semarnat rápidamente. Uno, los temas sustantivos de política ambiental y en materia de sustentabilidad están en manos de otras secretarías de Estado, en las facultades de otras secretarías de Estado, como ya lo comentamos. Es el caso de energía, es el caso de la Zagarpa, eso es el caso bien de los gobiernos locales y muchas otras instancias. Ese es un punto importante. El otro, hay temas de la agenda de sustentabilidad o ambiental del país que están totalmente abandonados, totalmente huérfanos. El más importante de ellos son los mares mexicanos, como lo hemos comentado en Enfoque, es el segundo dato. Y el tercero es que Semarnat tiene capacidad instalada ociosa, tiene al menos 2 subsecretarías que realmente su jerarquía de subsecretarias no se justifica. Entonces mi conclusión es que es fundamental que la Semarnat asuma el tema de la política de mares y costas en el país, que insisto, hoy está huérfano, para que realmente tenga relevancia esa secretaría, si no, realmente se va a difuminar y va a perder relevancia en el escenario de política ambiental o de sustentabilidad en México. Y además, pues que aproveche esa capacidad instalada ociosa que tiene. Está ya ese espacio construido dentro de Semarnat, y sería fundamental que una de esas 2 subsecretarías que no, digamos, están plenamente utilizadas, se aboque totalmente a la política de mares y costas en el país. Claro, habrá que reformar la ley orgánica de la Administración Pública Federal y demás, pero creo que es algo fundamental, es un tema que no puede quedar fuera de la agenda en nuestro país, los mares y costas mexicanos. Bueno, ese es un tema. El otro es sobre Lima, sobre el Perú, un país que nos ha sorprendido a todos en los últimos años, un país que crece aceleradísimamente a 7-8% anual, un país bellísimo, de gente lindísima, una capital encantadora como es Lima, que le hemos visto transformarse en los últimos lustros, yo diría, de ser una ciudad un poco lumpenizada y caótica, una ciudad espantosa, era una ciudad bastante fea, digamos. Hoy es una ciudad muy digna, señorial, limpia, bien gobernada, algo de lo cual tenemos que aprender muchísimo los habitantes del Distrito Federal. Bueno, pues allá la alcaldesa Susana Villarán fue sujeta a este procedimiento de revocación de mandato, cosa que ha planteado la izquierda en México. Fue bandera de la izquierda la revocación de mandato. Sigue siendo la reforma del Estado, dicen que si no tiene revocación de mandato no es democrática. Y yo creo que sería algo absolutamente contraproducente, porque le impondría a los gobernantes un horizonte de cortísimo plazo y los obligaría a estar haciendo campaña permanentemente y a no comprometerse con el largo plazo, no tomar decisiones profundas, controvertidas y difíciles. Y viene el caso Susana Villarán porque ella emprendió 2 decisiones o 2 iniciativas que creo que debemos aprender muchísimo de ellas en el Distrito Federal. Una, meter en orden a los transportistas mafiosos que tenían en sus manos toda la red de transporte concesionado, la red de transporte superficial de Lima. Esto es, destruir esa red de mafias y licitar de manera legal todas las líneas, digamos, y las líneas más importantes de transporte urbano en Lima, digamos, también mandando a hacer chatarra todos los autobuses y vehículos que circulaban en condiciones inadecuadas. Esto es regularizar, meter a la legalidad, acabar con la impunidad y con las mafias en el transporte urbano en Lima. Ella lo hizo y por eso se desataron todas los intereses, la jauría de intereses que puso en marcha el proceso de revocación de mandato. Y el otro es su lucha contra el comercio informal, contra el ambulantaje, contra un sitio que había en Lima en donde se concentraba, era una especie de central de abastos manejada por mafias también, de vendedores ambulantes, callejeros. Ella decidió terminar con ellos, hacer una central de abastos moderna, ordenar el comercio ambulante, acabar con esta plaga de las ciudades latinoamericanas, particularmente como el caso en el caso de México, y esto le ganó la animadversión, la violencia inclusive de muchos intereses políticos que, insisto, pusieron en marcha este procedimiento de revocación de mandato. Entonces ella tuvo, creo yo, el valor, el arrojo, el compromiso con su ciudad
para enfrentarse a dos grandes temas centrales: el caos en el transporte y la ocupación ilegal del espacio público y el caos en el abasto. Me suena familiar. Nos suena muy familiar a nosotros. Y salió airosa de esta revocación de mandato. La gente en Lima la reconoció, votó mayoritariamente por ella, y yo creo que esto le da una gran legitimidad para mantener esta política y llevarla hasta sus últimas consecuencias en materia de transporte y en materia de comercio informal. Yo creo que la Ciudad de México tiene muchísimo que aprender, doctor. Ojalá hubiera una misión de funcionarios del gobierno del Distrito Federal a Lima para ver realmente qué se puede hacer en una ciudad muy parecida a la nuestra, en condiciones, digamos, incluso no tan favorables económica y fiscalmente como mucho más rica la Ciudad de México, pero ver cómo se puede manejar una ciudad con dignidad, con honestidad y con claridad de miras, con arrojo, con compromiso y con valor, audacia, que es lo que se necesita en esta Ciudad de México. Yo estoy completamente de acuerdo contigo antes de que entres al tercer elemento. Simplemente decir, sí, es una ciudad mucho más rica la de México y tendría mejores condiciones. Este tema de la revocación del mandato es producto, mi querido Gabriel, amigos de Enfoque, de esta vocación que tiene la izquierda de estar perpetuamente en campaña. Es decir, López Obrador todo lo calcula en función de qué te permite hacer una campaña. Imaginar que vas a elegir, por ejemplo, a esa señora Susana Villarán, presidenta municipal, la eliges, y a partir de ahí empiezas a hacer campaña para derrocarlo, pues ese es tu espacio natural, el del político que no se hace cargo de la administración y de los temas de Estado. Por tanto, entiendo que le seduzca la idea de la revocación de mandato como instrumento que no da muy buenos resultados. Ahí están las elecciones, ¿no? Si no lo hace bien la señora, pues ya no votas por ella. Pero en fin, tercer tema. El tercer tema es el aeropuerto en Texcoco. Resucita. Un tema que, bueno, hemos planteado en Enfoque desde hace muchos años. Se lo planteé el año pasado durante la campaña, la necesidad de que México tenga un aeropuerto de clase mundial, el Valle de México, la Ciudad de México. Parece que el gobierno federal va a tomar la decisión de recuperar este gran proyecto, no exactamente como estaba planteado durante la administración del presidente Fox. Creo que tiene algunos ajustes en cuanto al emplazamiento de las pistas, pero yo creo que aquí es importante subrayar que el gran cuello de botella, el gran tema que habrá que resolver para Texcoco, además del agrario y la relación con los atencos y ese tipo de cosas, el pago de las tierras, digamos, una expropiación o una compra justa, equitativa y bien hecha de las tierras, incluso hacer copartícipe del negocio a los ejidatarios, en fin, alguna buena fórmula que satisfaga a todo el mundo, serán los temas ambientales. Será el estudio de impacto ambiental y el procedimiento de evaluación de impacto ambiental que estará en manos de la Semarnat, decidir el destino del aeropuerto en Texcoco. Y será un estudio y un análisis muy complejo porque implica muchísimas variables hidrológicas, que recordemos que es el exvaso de un gran lago, Texcoco, al cual confluyen una gran cantidad de ríos, de corrientes superficiales, y donde está localizado un nodo muy importante de infraestructura hidrológica para el Valle de México. Y por otro lado, el tema urbano. El oriente del Valle de México es una zona deprimida, es una zona sin los servicios adecuados, la zona más pobre del Valle de México, pero en fin, algo que requiere de un planteamiento integral. Fox cometió el error, creo yo, de no ver el proyecto en Texcoco de una forma integrada. Solo se imaginó o se pudo imaginar el aeropuerto a través de aeropuertos y servicios auxiliares y ya. Y no le importó todo lo demás que implicaba el aeropuerto. Entonces espero yo que hoy el gobierno se plantee un proyecto integrado de aeropuerto, por un lado, por otro lado, con restauración lacustre. Es la gran oportunidad para restaurar una parte del lago de Texcoco y darle otra visión, otro escenario, otra dinámica, no solamente urbana y ambiental, hidrológica al Valle de México, sino incluso humana, sino incluso, digamos, de calidad de vida para la población del oriente del Valle de México, retomando este proyecto de los arquitectos Teodoro González de León y Alberto Calach, la ciudad lacustre, aprovechar para reconstruir. Ya existe, por supuesto, aprovechar el aeropuerto para esta gran visión del lago de Texcoco, con aeropuerto, con restauración lacustre, con infraestructura hidrológica, de tratamiento de aguas residuales, de manejo hidrológico y desde luego infraestructura urbana, para darle una mucho mejor calidad de vida a la población del oriente del Valle de México. Entonces tiene que ser un proyecto integrado. Ojalá
no vayan a cometer el mismo error de pensar en su aeropuerto y ya, porque entonces creo que se enfrentará a obstáculos realmente insuperables en materia del procedimiento de evaluación de impacto ambiental y desde luego de aceptación política. Y algo muy interesante, este aeropuerto es tan cercano al aeropuerto actual, al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que tendrá que cerrar. No son compatibles por razones de espacio aéreo, de estructura de espacio aéreo. Tendrá que cerrar. Y esto va a liberar para la Ciudad de México más de 800 hectáreas, que es la superficie del actual aeropuerto. Y eso yo creo que representa una enorme oportunidad para el gobierno del Distrito Federal de pensar en un gran proyecto urbano de áreas verdes, de áreas de espacio público, de escuelas, de desarrollo de vivienda, tantas cosas que se pueden hacer en 800 hectáreas en una ciudad como la Ciudad de México. Entonces una triple oportunidad o cuádruple oportunidad que ojalá se sepa aprovechar de manera integral. Pues ojalá te escuchen, porque ciertamente lo que hemos visto es lo contrario. Cada predio que le liberan a la Ciudad de México piensen hacer multifamiliares o para ricos o para pobres según sea el nivel y sacarle la mayor cantidad de dinero. Ojalá lo tomen en cuenta. Y este asunto del aeropuerto, muy interesante que lo recuerdes. Sí, nos puede conseguir el aeropuerto con una mancha ahí en medio de la ciudad o tenerlo como un negocio especulativo. Vimos como un montón de aeropuertos. El de Toluca es un buen caso, ¿no? Lo habían ubicado lejos de la mancha urbana y después un gran negocio inmobiliario y tienes de pronto al aeropuerto y ahí tienes un montón de edificios al lado. Se puede ir a ciudades donde el capitalismo impera, como Houston, y tú tienes el aeropuerto George Bush y tienes un montón de suelo público alrededor, bosques bonitos, un equilibrio. No sé si lo consigan del todo, pero siempre que llego a Estados Unidos, a ese o al Dulles, dice que aquí no se podrá reservar suelo público y decir, a ver, el aeropuerto no tiene que estar saturado por un montón de edificios justo al lado de la terminal. Ojalá te hagan caso, mi querido Gabriel. Pues ojalá será la segunda oportunidad, ya se tuvo durante el gobierno de Fox. Ojalá el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no desaproveche esta... Proyecto integral, dice. Un proyecto integral de aeropuerto, infraestructura urbana, hidrológico y de restauración lacustre en el oriente del Valle de México. Y le voy a echar un vistazo a ese proyecto que recordabas. Pero mi querido Gabriel, un placer tenerte con nosotros. Gracias a ti, Leonardo. Son las 8 de la mañana con 29 minutos, para fortuna nuestra, Gabriel Cuadri, todos los miércoles en esta primera emisión de Enfoque.